tal? Buenas tardes con todos. Gracias por compartir este espacio con nosotros para verificar o para, mejor dicho, conocer cuáles son las modificaciones al reglamento de la Ley de Contrataciones. Una modificación que se ha hecho mediante el Decreto Supremo 234-2022-EF, hace muy poco. No vamos a dar mayor preámbulo porque son varias modificaciones las que tenemos que ver y es muy corto el tiempo. Bien, en el artículo 31 se ha hecho una modificación solamente del plazo para lo que es el proceso de homologación. Recordaremos rápidamente que el proceso de homologación solamente lo pueden hacer las entidades de los sectores correspondientes, en este caso es decir, ministerios. Así que, bueno, esta es básicamente una modificación que tendrían que tener en cuenta dichas entidades. Ahora, en el artículo 36, en lo que es modalidades de contratación, en lo que respecta al sistema de contratación llave en mano, se ha agregado la palabra mobiliario. Esto va a tener digamos, una causa, ¿no? Más adelante vamos a ver que en respecto de lo que son los adelantos, también se ha agregado lo que es equipamiento inmobiliario, ¿no? Entonces, básicamente, por ese motivo es que esta palabra se estaría incluyendo. En el artículo 49, requisitos de calificación, la gran modificación que se ha hecho es la eliminación del requisito solvencia económica. Como sabíamos, el requisito de calificación de solvencia económica se usaba para lo que era contratos de obras públicas, contrato de obras, de ejecución de obras, bajo el procedimiento de licitación pública, ¿no? Entonces, ahora ya no se va a solicitar más, ya no se solicita más en ningún tipo de procedimiento de selección. En lo que es el 49.3, bueno, solamente se ha cambiado la redacción. Pasamos rápidamente al artículo 65, referido a la declaración de desierto. Aquí sí hay algunas adiciones, mejor dicho. Se ha modificado, claro, el artículo, pero de tal manera que se han incorporado algunas cuestiones, ¿no? El 65.4, por ejemplo, ahora dice, si una subasta inversa electrónica es declarada desierta, la siguiente convocatoria se realiza a través de una adjudicación simplificada, en cuyo caso las bases recogen las características técnicas ya definidas en la ficha técnica del listado de bienes y servicios comunes. Antes, bueno, se tenía, digamos, una duda respecto de cuáles eran las características que tenían que incorporarse cuando se convocaba una adjudicación simplificada. Ahora ya prácticamente se está dando una regla, ¿no? Es una aclaración prácticamente. El 65.5 sí incorpora algo nuevo. Lo leemos rápidamente. En caso de una subasta inversa electrónica para la contratación de productos farmacéuticos o dispositivos médicos se declare desierta, la siguiente convocatoria se realiza a través de cualquiera de los procedimientos de selección previstos en la ley y reglamento, siempre que se cumplan las condiciones para su aplicación, en cuyo caso las bases recogen las características técnicas ya definidas en la ficha técnica del listado de bienes y servicios comunes, tratándose del ente rector del Sistema Nacional de Salud y el Seguro Social de Salud, ¿no? Pueden realizar la siguiente convocatoria conforme a lo dispuesto en el presente numeral o en la 20ª disposición complementaria final de la ley 30.225 de corresponder. Entonces, en este caso se está incorporando un numeral referido a lo que son productos farmacéuticos y a la forma en cómo se debe proceder cuando se declara desierta una subasta inversa electrónica que tenga que ver, cuyo objeto de contratación sean productos farmacéuticos. Esto para tenerlo en cuenta. Bueno, aquí se han corregido lo que son los numerales. Luego, el 68, el artículo 68. Justamente el numeral 68.3 indica, en el supuesto que la oferta supere el valor estimado o valor referencial, el órgano a cargo del procedimiento de selección solicita al postor la reducción de su oferta económica, otorgándole un plazo máximo de 2 días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la solicitud.
En ningún caso el valor estimado es puesto en conocimiento del postor. Recordemos que el artículo 68 está referido al rechazo de ofertas. En este caso lo que se está incluyendo es el tema del valor estimado y valor referencial. Antes, ¿no? Se tenía solamente la referencia al valor referencial, pero no al valor estimado. Ahora, el 68.4 dice, en caso el postor no reduzca su oferta económica o la oferta económica reducida supere el valor estimado o valor referencial, para que el órgano a cargo del procedimiento de selección considere válida la oferta económica, solicita la certificación de crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del titular de la entidad. Ambas condiciones son cumplidas con un máximo de los 5 días hábiles, contados desde el día siguiente de la fecha prevista en el calendario, para el otorgamiento de la buena pro bajo responsabilidad. Luego dice, tratándose de compras corporativas, el referido plazo es de 10 días, hasta ahí no ha habido cambio. Dice, contados desde el día siguiente de la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro. Ahora, acá lo que hay que tener muy en cuenta es que lo primero que se tiene que hacer es, antes de rechazar la oferta, es pedir la reducción de la oferta económica, ¿no? Las reglas antes eran distintas. El tema de la reducción no era, digamos, muy claro si es que se podía pedir la reducción o no. Se tenía solamente que verificar, digamos, la disponibilidad presupuestal, ¿no? El tema de ver si es que se contaba con el presupuesto suficiente. Ahora la regla ya ha quedado clara, se pide la reducción de la oferta económica al postor, ¿no? Como un paso. El 68.5 continúa con lo que es el procedimiento para lo que es el rechazo de oferta. Dice, en caso no se cuente con la certificación de crédito presupuestario, justamente después de haber pedido la reducción de la oferta, ¿no? Dice, o con la aprobación del titular de la entidad, conforme se requiere en el numeral precedente, el órgano a cargo del procedimiento de selección rechaza la oferta, comunicando al postor la decisión adoptada, a través del SEAS, ¿no? El 68.7 es prácticamente, toma en cuenta el procedimiento que se ha incorporado ahora, ¿no? El tema de la petición de reducción de ofertas y demás. Bien, el artículo 79. Vamos al concurso público para consultorías en general y consultorías de obras. El 79.2 indica lo siguiente, ¿no? El plazo para la presentación de ofertas no puede ser menor de 22 días hábiles, computados a partir del día siguiente de la convocatoria. Asimismo, entre la absolución de consultas, observaciones e integración de las bases y la presentación de ofertas, no puede mediar menos de 7 días hábiles, computados a partir del día siguiente de su publicación en el CAC. Bueno, un breve comentario sobre este tema es que lo que pasa, sobre todo en consultoría de obras, es que cuando se daban esos procedimientos de selección, a veces se decía que era muy corto el tiempo para poder revisar la documentación, ¿no? Para efectos de luego, cuando se trataba, por ejemplo, consultoría de obras para hacer expedientes técnicos de obra, ¿no? Donde la información es muy técnica, muy compleja, entonces lo que se decía era que era muy corto el tiempo para poder revisar toda la documentación completa. Bueno, ahora prácticamente se está dando un mes calendario, por así decir, porque son 22 días hábiles, ¿no? Para mediar entre lo que es la presentación de ofertas y la convocatoria, ¿no? Entonces, digamos, ya se tiene como que un tiempo más prudente para poder hacer la revisión de documentos y luego proceder a hacer la presentación de ofertas. Luego, el 79.3 dice, cuando se solicite la emisión de pronunciamiento entre su publicación y la fecha de presentación de ofertas, no puede mediar menos de 7 días hábiles. La adjudicación simplificada, el artículo 89. Lo que se está indicando aquí es que no puede formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, ¿no? Ya habíamos visto antes una modificación sobre el proceso de homologación. En este caso, lo que está indicándose aquí es que cuando se trata de una ficha de homologación aprobada, es decir, mediante este proceso de homologación al que hemos visto anteriormente, no se pueden elevar, no se pueden formular consultas ni observaciones al respecto, ¿no? Las consultas y observaciones que se formulen
en este caso se tienen como no presentadas. Contratación directa, artículo 100, específicamente el literal B que habla sobre la situación de emergencia. Rápidamente recordemos qué es la situación de emergencia. La contratación directa por situación de emergencia es aquella, la única excepción, digamos, el único motivo, la única excepción en la cual la normativa de contrataciones del Estado permite la contratación en vía de regularización. ¿Qué significa esto? Cuando ya hay un acuerdo entre el proveedor, es decir, entre la persona natural o jurídica a la que se ha decidido contratar y la entidad, el contrato ya empieza a existir a partir de este acuerdo, ¿no? Recordemos, bueno, es prácticamente doctrina, un poco doctrina jurídica, el tema de la teoría consensualista, ¿no? Una vez que hay un consenso, un acuerdo de voluntades, ya existe el contrato. Esto es lo que sucede en la situación de emergencia. ¿Por qué? No porque no se vaya a tener que regularizar, como dice el nombre, como dice justamente el literal B del artículo 100 del reglamento, sino que como sucede una situación extrema de emergencia que requiere una atención inmediata, por eso es que la normativa permite esto, ¿no? Luego te da un plazo de 20 días hábiles para poder hacer la regularización. Y en este caso, lo que se ha añadido es, digamos, un criterio que ya se había venido manejando a través de las opiniones que ha emitido el OCE y que ha sido motivo de muchas consultas, ¿no? Acá lo que se ha añadido es lo siguiente: no es necesario que la entidad exija la garantía. Estamos hablando de la garantía, por ejemplo, de fiel cumplimiento, ¿no? Cuando se haya otorgado la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista para la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general, o en el supuesto que se haya producido el consentimiento de la liquidación final para la ejecución y consultoría de obras. Recordemos lo siguiente, pasa que cuando empieza la contratación en el marco de una situación de emergencia, ¿no? En una contratación directa por situación de emergencia, lo que sucedía era que la entidad, por ejemplo, recibía ya el bien, es más, empezaba a usar el bien, o de repente ya se había ejecutado el servicio, ya se había cumplido la finalidad de la contratación del servicio que se había realizado por esta situación de emergencia. Entonces la pregunta era, bueno, tenemos que regularizar, como dice la norma, ¿no? Los documentos para la aprobación de la contratación, el contrato mismo, los documentos de las actuaciones preparatorias, los informes en los cuales se analiza la aprobación de la contratación directa, etcétera. Pero ¿y qué pasa con las garantías? Tenemos que regularizarlas también a pesar que ya hemos recibido el bien, ya se cumplió la finalidad del contrato, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso ya la norma lo ha aclarado. Se había venido diciendo esto a través de opiniones, pero ya la norma por fin lo ha aclarado, ¿no? Cuando ya se ha otorgado la conformidad o cuando se ha producido el consentimiento de la liquidación de los contratos de ejecución de obra y consultoría de obras, pues ya no sería necesario, ¿no? El tema de exigir la garantía, porque ya el contrato ya habría cumplido su finalidad. El artículo 123, referido a la solución de controversias durante el procedimiento de selección. Recordemos que el único recurso que se puede presentar para este caso es el de apelación. Entonces, lo que se ha especificado aquí es que la entidad o el tribunal dice, ¿no? Cuando carezca de competencia para resolver, en este caso, el recurso, ¿no? De acuerdo a lo establecido en el artículo 117. En este caso, recordemos que este artículo lo que hace es determinar cuándo es la entidad competente para resolver un recurso de apelación, cuándo es el tribunal, ¿no? De acuerdo a la cuantía. También aclara que no es de aplicación en estos casos lo establecido en el artículo 130 de la ley 27.444, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General. Dice, referido a la presentación de escritos ante organismos incompetentes. Por fin se aclara este tema, ¿no? De cómo es que tienen que proceder las entidades cuando no son competentes frente a la presentación de recursos escritos, por ejemplo, en este caso, recursos de apelación, cuando no tienen competencia para resolverlos, sino, por ejemplo, es el tribunal el que tiene la competencia para resolver el recurso de apelación.
Artículo 141. Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del contrato. El 141.2 justamente lo que hace es añadir o aclarar, mejor dicho, esta obligación que tiene también la entidad, ¿no?, de perfeccionar el contrato. El 141.2, vamos a leerlo rápidamente. Cuando la entidad no cumpla con perfeccionar el contrato dentro de los plazos establecidos en el numeral precedente, el postor ganador de la buena pro puede requerir a la entidad que cumpla con perfeccionar el contrato, dándole un plazo de 5 días hábiles contados desde el día siguiente de recibir el documento mediante el cual se le requiere. Dice, cuando no se perfecciona el contrato por causa imputable al postor, este pierde automáticamente la buena pro. En tal supuesto, una vez transcurrido el plazo de consentimiento de la pérdida de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones en un plazo máximo de 2 días hábiles siguientes requiere al postor que ocupó el siguiente lugar en el orden de prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 141.1. Ahora, a partir de aquí se empiezan a incorporar reglas respecto del perfeccionamiento del contrato a fin de evitar que se caiga en el desierto, ¿no? Porque a veces sucedía esto, se llegaba a otorgar la buena pro, se procedía al perfeccionamiento del contrato, pero el contrato no lograba perfeccionarse con los 2 primeros lugares y lo que sucedía era que se declaraba desierto a pesar de que de repente hubieran habido otros postores más, ¿no? Entonces, lo que dice a partir del 141.4 en adelante son reglas justamente para tratar de evitar o para tratar de disminuir el número de desiertos por este tema de no perfeccionamiento del contrato. Vamos a leer rápidamente cuáles son los pasos a seguir. Si el postor que ocupó el segundo lugar no perfecciona el contrato, cuando el objeto del procedimiento de selección corresponda a bienes y servicios en general y siempre que existan más postores que calificar, el órgano encargado de las contrataciones devuelve el expediente de contratación al órgano a cargo del procedimiento de selección en un plazo máximo de... A ver, permítame, por favor. A fin que por única vez verifique los requisitos de calificación de los postores admitidos según el orden de prelación obtenido en la evaluación para identificar hasta 2 ofertas presentadas que cumplan con los requisitos de calificación. El 141.5 también establece un procedimiento similar, pero para otro objeto contractual. Veamos. Cuando el objeto del procedimiento de selección corresponda a consultoría en general o consultoría de obras, el órgano encargado de las contrataciones considera los primeros 4 postores a fin de requerir, en orden de prelación, la presentación de los documentos y perfeccionar el contrato dentro del plazo previsto en el numeral 141.1. Cuando el objeto del procedimiento de selección corresponde a la ejecución de obra, el órgano encargado de las contrataciones considera los 4 postores que cumplan con los requisitos. Bueno, en este caso es la regla que ya se tenía. El 141.7, rápidamente, también es una incorporación. Si el postor que ocupó el segundo lugar no perfecciona el contrato, cuando el procedimiento de selección corresponda a una subasta inversa electrónica y siempre que existan más postores, el órgano encargado de las contrataciones devuelve el expediente de contratación al órgano a cargo del procedimiento de selección en un plazo máximo de 2 días hábiles, a fin que por única vez revise las ofertas respetando el orden de prelación para identificar hasta 2 ofertas presentadas cuya documentación reúna las condiciones requeridas por las bases. Finalmente, cuando no se perfeccione el contrato luego de haberse realizado las acciones indicadas en los numerales precedentes, el órgano encargado de las contrataciones recién podrá declarar desierto el procedimiento de selección. Como mencionábamos, en este caso, en el artículo de perfeccionamiento del contrato, lo que se ha tratado de hacer es reducir el número de desiertos por este tema de falta de perfeccionamiento de contrato. Vamos al artículo 158, modificaciones del contrato. Ampliación del plazo contractual. La entidad resuelve dicha solicitud y notifica a través del SEACE su decisión al contratista respecto de qué, de la solicitud de ampliación de plazo. Más adelante vamos a ver que se ha establecido que hasta que se incorpore, digamos, ¿no?, este
este mandato de la notificación a través del SEACE, todavía se van a seguir utilizando comunicaciones ya sea electrónicas, ¿no? O de manera física, tal como se ha venido haciendo hasta entonces, pero el objetivo es que estas comunicaciones respecto de las solicitudes de ampliación de plazo se realice a través del SEACE, ¿no? 158.5. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes, etcétera. En el caso de la consultoría de obras, dice, se paga al contratista según la tarifa contratada cuando se haya establecido dicho sistema de contratación o en su defecto se paga el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad. Se ha agregado este tema del sistema de tarifas que antes no estaba especificado qué sucedía cuando la consultoría había sido contratada con sistema de tarifas. Sabemos que hay entidades que contratan las consultorías mediante este sistema de contratación, no mediante, por ejemplo, sistema suma alzada, ¿no? Entonces, por eso es que se ha añadido este tema de tarifas. Incumplimiento del contrato, artículo 165, procedimiento de resolución de contrato. Cuando una de las partes incumple sus obligaciones, se considera el siguiente procedimiento para resolver el contrato en forma total o parcial. Aquí una aclaración. Justamente sabemos que en estos contratos, en los contratos públicos, las contrataciones con el Estado, digamos, existe lo que es un equilibrio entre las partes, ¿no? Tanto el contratista como la entidad tienen sus propias obligaciones, también tienen sus propios derechos, ¿no? Derechos y obligaciones que emanan justamente del contrato y justamente tiene que haber una equidad, ¿no? Un equilibrio entre ambas partes. Entonces, en esta redacción, prácticamente lo que se ha querido dar a conocer, o mejor dicho, que se tenga con mayor énfasis, que el contratista también tiene esta posibilidad de resolver el contrato frente a incumplimientos, ¿no? Siempre estuvo en la norma, sí, pero con esta redacción se ha querido, digamos, aclarar, ¿no? Procedamos a verlo rápidamente. La parte perjudicada requiere mediante carta notarial a la otra parte que ejecute la prestación en materia de incumplimiento en un plazo no mayor a 5 días bajo apercibimiento de resolver el contrato. Dice, la entidad puede establecer plazos mayores a 5 días hasta el plazo máximo de 15 días, dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación. Cuando se trate de ejecución de obras, la entidad otorga el plazo de 15 días. Vencidos los plazos establecidos en el literal precedente sin que la otra parte cumpla con la prestación correspondiente, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial. En este caso, recordemos que las entidades también tienen prestaciones que cumplir. En este caso, por ejemplo, el pago, ¿no? Que también es una obligación esencial. Lo hemos visto en diferentes opiniones del OCE. El pago es una obligación esencial, es una prestación que justamente la entidad tiene que cumplir cuando corresponde, ¿no? Cuando brinda la conformidad, etcétera, etcétera. El 165.3 añade lo siguiente, el contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de recibida la carta notarial señalada en el literal B del numeral 165.1 y el numeral 165.2, que es lo que acabamos de revisar. Dice, en los siguientes casos, las partes comunican la resolución del contrato mediante carta notarial sin requerir previamente la ejecución de la prestación en materia de incumplimiento. Cuando la entidad decida resolver el contrato debido a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades, esta regla ya se encontraba. Como recordarán, la acumulación de penalidades, del tope de penalidades que establecía la norma, ya facultaba a la entidad a resolver sin pedir el cumplimiento de prestaciones, ¿no? Literal B, cuando la entidad decida resolver el contrato en forma total o parcial, debido a que la situación de incumplimiento no puede ser revertida, también es una regla que ya se encontraba antes en la norma. C, cuando cualquiera de las partes invoque alguno de los supuestos establecidos en el numeral 164.4 del artículo 164, en cuyo caso justifican y acreditan los hechos que sustentan su decisión de resolver el contrato en forma total o parcial. Recordemos que el 164.4 del artículo 164 habla de resolución por caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? O por alguna otra situación
que no pueda ser, digamos, que sea ajena a la voluntad de las partes, perdón, y que además haga imposible la ejecución del contrato, ¿no? Que el contrato pueda seguir ejecutándose. Entonces, ya existían estas reglas, sí, pero lo que se ha hecho con la redacción es ordenar las reglas, ¿no? Ordenar las causales de resolución contractual. Además, la modificación también corrige el tema de la numeración. Artículo 175, requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra. Como les había adelantado, en este tema de contratos de obra se ha incluido mucho lo que es los términos de equipamiento inmobiliario. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Para la suscripción del contrato de ejecución de obra, adicionalmente a lo previsto en el artículo 139 del reglamento, que justamente contiene los requisitos para perfeccionar el contrato, ¿no? El contrato en general, me refiero, no el de obra, sino el en general. El literal C dice, entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, que incluye, además, el equipamiento inmobiliario cuando corresponda, ¿no? De acuerdo con el calendario de avance de obra valorizado. Artículo 178, que nos habla de la suspensión del plazo de ejecución. Dice, cuando se produzca la suspensión del plazo de ejecución, lo que se ha hecho acá es corregir un poco la redacción, ¿no? Antes se hablaba de la suspensión del contrato, ¿no? Pero de manera más correcta, es correcto o más correcto, si se puede usar el término, y decir que lo que se suspende en realidad es el plazo de ejecución contractual, ¿no? Por eso es lo que se habla de suspensión del plazo de ejecución del contrato. Básicamente en eso consiste la modificación del 178.1. El 178.5 lo que indica también es lo mismo, ¿no? El plazo de ejecución del contrato de obra, cuando la entidad no cumpla con el pago de 3 valorizaciones consecutivas, se deben considerar lo siguiente. Justamente ahí está el procedimiento para la suspensión. No ha habido, digamos, mucha variación hasta lo que es el literal E. Dice, esta suspensión genera a su vez la suspensión del plazo de ejecución del contrato de supervisión, correspondiendo también el pago de mayores gastos generales variables directamente vinculados y debidamente acreditados. Esto se encontraba, digamos, en otra ubicación en lo que es el reglamento, ahora se ha ordenado de esta manera. Continuando, el 178.2 justamente sigue hablando de lo que es el plazo de ejecución del contrato. Nos vamos hasta el 178.7, donde indica, culminado el evento que produjo la paralización del plazo de ejecución del contrato, las partes suscriben un acta acordando la fecha de su reinicio. En caso no exista acuerdo, la entidad determina la fecha de reinicio. Se ha aclarado esto, ¿por qué? Porque había muchas dudas de cómo es que se realizaba el acuerdo, digamos, entre las partes, ¿no? Entre la entidad y, en este caso, el contratista, respecto de la reanudación, ¿no? De cuándo iba a terminar la suspensión del plazo de ejecución contractual y en qué momento se iba a reiniciar. Cómo tenía que estar registrado este acuerdo, en dónde tenía que constar este acuerdo para que tuviera validez, etcétera, etcétera. Ahora la norma ya ha establecido, digamos, una regla, ¿no? Tiene que existir un acta. Si no existe acuerdo, es la entidad la que determina la fecha de reinicio. Finalmente, se ha añadido también un último numeral. Reiniciado el plazo de ejecución del contrato, la entidad comunica por escrito al contratista la modificación de las fechas de ejecución de la obra, del programa de ejecución de obra y de los calendarios correspondientes, respetando los términos en los que se acordó la suspensión. Ojo con eso, que este numeral es para la entidad, ¿no? El artículo 180, lo que ya veníamos adelantando un poco acerca de los adelantos. El principal, la modificación principal, ¿no? Es el literal C. Se ha agregado el adelanto de referido al equipamiento inmobiliario en contratos bajo la modalidad llave en mano. El 180.2 lo que hace es incorporar los adelantos del literal C, ¿no? Dice, los adelantos previstos en los literales B y C del numeral precedente en conjunto no superan el 20% del monto del contrato original.
El 182 incluye lo que es los términos equipamiento inmobiliario, porque justamente habla de los adelantos para materiales, insumos, equipamiento inmobiliario. Como vemos, en el resto de numerales del artículo 182 se hace solamente la incorporación de estos dos términos. El artículo 183, lo que es amortización de adelantos, incorpora también estos términos, lo que significa que la amortización de este tipo de adelantos va a ser igual que para los adelantos para materiales e insumos. El artículo 184, referido al fideicomiso de adelantos de obra, también incluye estos términos, lo que ya aclara de una vez, ¿no?, que para los adelantos de equipamiento inmobiliario también se puede usar el fideicomiso, ¿no? Esta figura que es prácticamente nueva, ¿no? Se ha hecho una incorporación en el numeral 184.9 que dice: cuando la entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula en el contrato para la constitución del fideicomiso. Para tal efecto se tiene en cuenta lo siguiente. Y se establecen reglas, ¿no? En la oportunidad de la presentación de los requisitos para perfeccionar el contrato, el postor adjudicado puede presentar la solicitud a la entidad para la constitución del fideicomiso. En caso la entidad acepte la solicitud, se incorpora en el contrato a suscribirse la cláusula que prevé la constitución del fideicomiso. B. Dentro de los 8 días siguientes a la suscripción del contrato, el contratista puede presentar la solicitud a la entidad para la constitución del fideicomiso, siempre que los adelantos aún no hayan sido entregados. Vencido dicho plazo, no procede la solicitud. En caso la entidad acepte la solicitud, dentro de los 7 días siguientes de recibida la mencionada solicitud, se incorpora en el contrato la cláusula que prevé la constitución del fideicomiso. Desde el día siguiente de la incorporación de esta cláusula, se computa el plazo establecido en el numeral 184.2. Básicamente es ese el procedimiento ahora que se tiene para lo que es la constitución del fideicomiso en caso de adelantos en los contratos de obra, ¿no? Recordemos que ahora tenemos este adelanto para equipamiento inmobiliario. En el artículo 185, que habla sobre el contrato de fideicomiso, justamente para dejarlo aún más claro, ¿no?, se ha incorporado también esos términos de equipamiento y mobiliario, justamente para tener en cuenta que estos adelantos también forman o pueden formar parte del contrato de fideicomiso para el manejo de los adelantos. El artículo 186, referido al inspector o supervisor de obra, lo que se hace es mejorar la redacción. Dice que no se puede contar de manera simultánea con un inspector y un supervisor en la misma obra, ¿no? En una misma obra. Era algo que ya se tenía, ahora solamente se ha mejorado la redacción. El artículo 193, consultas sobre ocurrencias en la obra. Acá se ha establecido un procedimiento para hacer las consultas, ¿no?, por parte del residente. Vayamos a revisar rápidamente. Dice: las consultas las formula el residente de obra en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor según corresponda. Acto seguido, indica el 193.2. En caso que las consultas puedan implicar una modificación del expediente técnico de obra, el residente de obra la sustenta con el informe técnico correspondiente. Es decir, tiene que haber un informe técnico por parte del residente sustentando su consulta, ¿no? De no presentarse el informe técnico, las consultas se tienen como no presentadas, lo cual es anotado por el inspector o supervisor en el cuaderno de obra. El residente de obra puede presentar nuevamente las consultas cuando cuente con el informe técnico necesario. Es decir, cuando el residente de obra quiera realizar alguna consulta o cuando se quiera realizar alguna consulta respecto de la obra, perdón, tiene que existir un informe técnico. Este informe técnico tiene que ser presentado, ¿no?, junto con las consultas para que puedan ser contestadas. En caso que el inspector o supervisor considere que las consultas no requieren de la opinión del proyectista, las absuelve dentro del plazo máximo de 5 días, contados a partir del día siguiente de anotadas en el cuaderno de obra. Vencido el plazo previsto en el numeral precedente, sin que el inspector o supervisor absuelva las consultas, el contratista remite las consultas directamente a la entidad
dentro de los 2 días siguientes. La entidad absuelve las consultas en un plazo máximo de 5 días. En caso que el inspector o supervisor considere que las consultas requieren de la opinión del proyectista, las remite a la entidad con copia al contratista dentro del plazo máximo de 4 días, contados a partir del día siguiente de anotadas en el cuaderno de obra. Y el 193.6 añade, en el supuesto previsto en el numeral anterior y siempre que las consultas puedan implicar una modificación del expediente técnico de obra, el inspector o supervisor emite el informe técnico correspondiente pronunciándose respecto de las consultas formuladas por el residente de obra. La entidad remite al proyectista las consultas del residente de obra y el informe técnico del inspector o supervisor en un plazo máximo de 2 días, contados desde el día siguiente recibidos. El proyectista se pronuncia en un plazo máximo de 10 días, contados a partir del día siguiente de recibida la comunicación de la entidad. La entidad absuelve las consultas y en los casos que corresponda, comunica al contratista las medidas que debe adoptar con copia al inspector o supervisor. La citada comunicación se realiza dentro del plazo máximo de 5 días, contados desde el día siguiente de recibida la opinión del proyectista sobre las consultas o de vencido el plazo para que el proyectista remita su opinión. Como ven, hay todo un procedimiento ahora para realizar las consultas de la obra por parte del residente y la forma en cómo se debe de contestar las consultas que realice el residente de obra. Vamos al artículo 193. Indica, la entidad incluye en los contratos para la elaboración del expediente técnico de obra y para la supervisión de obra según corresponda cláusulas que establezcan lo siguiente. La obligación del proyectista de atender las consultas que le remita la entidad sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista por la falta de absolución de las mismas. Y B, la aplicación de una penalidad ascendente a una UIT al supervisor de obra en caso éste no absuelva las consultas o las absuelva fuera del plazo señalado en el numeral 193.3. Esto se ha agregado para evitar, digamos, el incumplimiento de esta obligación de contestar, de absolver las consultas que se realizan respecto de la obra. Ahora, artículo 195 referido a los reajustes. Ha habido también un agregado, una incorporación. Vamos a verlo rápidamente. En el caso de obras, los reajustes se calculan aplicando el coeficiente de reajuste K, conocido al momento de la valorización, siendo un reajuste a cuenta, ¿no? El 195.5 dice, conforme se conozcan los índices unificados de precios que corresponden al mes siguiente de la valorización, se calcula el coeficiente de reajuste K hasta llegar al coeficiente de reajuste definitivo y con este se determina el monto del reajuste definitivo, lo cual puede generar un monto diferencial por regularización de reajustes que se puede ir calculando y pagando en las valorizaciones siguientes o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. Las valorizaciones de obra principal y de mayores metrados se reajustan aplicando el coeficiente de reajuste K contractual correspondiente, mientras que las valorizaciones de los presupuestos adicionales se reajustan con sus propias fórmulas polinómicas, las que forman parte del expediente técnico de la prestación adicional. Esto es para los reajustes. El artículo 198, lo que es referente al procedimiento de ampliación de plazo, se ha agregado la forma en cómo se deben de notificar lo que la entidad resuelve respecto a estas solicitudes de ampliación de plazo. Se indica que esto tiene que notificarse a través del SEAS, ¿no? Ya habíamos adelantado un poco esto, así que lo vamos a pasar. El artículo 199, que habla sobre los efectos de la modificación del plazo contractual, dice lo siguiente, en el supuesto que la reducción de prestaciones incluya partidas de la ruta crítica que generen la reducción del plazo de ejecución contractual vigente, al estar directamente relacionados, implica la reducción de los gastos generales variables que correspondan a dicha reducción, además de la reformulación del programa de ejecución de obra y sus calendarios. Entonces, justamente aquí ya se habla de la reducción del plazo de ejecución contractual y cuáles son los efectos de esta reducción de plazo. A ver, en el 209 prácticamente se tiene lo que es
lo que se debe hacer, ¿no? Respecto de a partir de la presentación de la liquidación, ¿no? Dice, desde el día siguiente de la recepción de la obra, de consentida la resolución del contrato de obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida desde el día siguiente de la recepción de la obra, de consentida la resolución, el inspector o supervisor debe presentar, ¿no?, la liquidación. Esto es lo referido a la presentación de la liquidación. Justamente lo que se preguntaba antes era, cuando se resuelve el contrato de obra, ¿qué es lo que procede, ¿no? ¿Qué es lo que se debe realizar o cuál debe ser el camino que se debe tener frente a la resolución? Aquí ya se está indicando que cuando hay una resolución también se debe presentar una liquidación de contrato de obra. Ya se está aclarando eso. Ejecución de obra que incluye diseño y construcción. A ver, en el artículo 221 solo se ha corregido un tema de numeral. Ahora, en el anexo número 1 de definiciones, en lo que es definición de obra, se ha agregado una palabra que es rehabilitación. ¿Por qué? Antes se tenía, o algunas entidades, o de repente también algunos privados, no tenían muy claro si esto de rehabilitación era más bien un servicio o tenía que ser considerado una obra. Bueno, ahora con la definición lo que se busca es que esto quede más claro, ¿no? Una rehabilitación también es una obra, también está clasificada o catalogada como una obra. Así que con esta incorporación del término ya se estaría buscando que esto quede claro, definido, ¿no? Bueno, el artículo 5 del Decreto Supremo que incorpora estas modificaciones o que realiza esas modificaciones tiene una vigencia, ¿no? Ya entró en vigencia, ¿no? En vigencia a los 15 días de haber sido publicado en el Diario Oficial El Peruano. Justamente tiene una única disposición complementaria final que habla sobre la adecuación de bases estándar. En este caso el OCE es el que va a hacer la adecuación. Ya habíamos adelantado respecto de la notificación de la decisión de ampliación de plazo, ¿no? La primera disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo establece que hasta que se hagan las adecuaciones necesarias en el SEACE, en la plataforma del SEACE, las notificaciones van a seguir siendo a través de medios físicos tradicionales o por medios electrónicos de comunicación. Respecto de liquidación de obras públicas, la segunda disposición complementaria transitoria de este decreto supremo indica en los casos que no se haya efectuado la liquidación del contrato de obra, según el procedimiento y plazos establecidos en la ley y reglamento, bajo responsabilidad del titular en un plazo no mayor de 90 días hábiles, contados desde el día siguiente de la vigencia del presente decreto supremo, ¿no? Elabora la liquidación y la notifica al contratista para que éste se pronuncie. A ver. Y bueno, con esto prácticamente habríamos revisado todas las modificaciones que se han hecho hace muy poco con este decreto supremo, así que podemos proceder a la siguiente etapa del evento, que es verificar algunas dudas que puedan tener ustedes. Jorge Antonio nos pregunta lo siguiente. Buenas tardes. Artículo 68.3. El postor se le solicita reduzca su oferta económica. ¿Hasta cuánto porcentaje o dinero debe bajar? Bueno, mira, estimado Jorge Antonio, lo que sucede es lo siguiente. Las entidades no pueden obligar a los postores a que reduzcan sus ofertas, ¿no? Cada postor es libre de reducir o no su oferta. El procedimiento para lo que es rechazo de ofertas, lo que te dice es, le solicitas al postor que reduzca su oferta, pero no quiere decir que lo tienes que obligar a que reduzca su oferta. Ahora, el tema es el siguiente. Más que preocuparse por hasta cuánto debe bajar el postor o hasta cuándo, hasta qué porcentaje debe reducir su oferta el postor, más bien fijar la atención en qué sucede si es que no reduce su oferta o si es que la reduce, pero sigue todavía por encima del valor estimado del valor referencial, que justamente es lo que veíamos en el artículo 68, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de que esta reducción aún continúe por encima del precio, ¿no? del valor de la contratación? Entonces, va por allí más la atención que debemos tener.
Si es que no reduce su oferta o si es que está por encima, recordemos que el procedimiento es el siguiente, ¿no? Se busca la certificación de crédito presupuestario, etcétera, etcétera. Si no se cuenta con eso, ya simplemente se rechaza la oferta. Buenas tardes. En una subasta inversa electrónica desierta en curso, ¿es posible convocarla bajo una simplificada sin que el informe de desierto haya señalado la recomendación de una AS? Lo que pasa, estimado Marlon, es que en este caso la norma ya ha establecido cuál es el procedimiento cuando se declara desierto una subasta inversa, ¿no? Justamente lo acabamos de ver. Entonces, igual, claro, el informe de desierto, como le llamas, tiene que tener, digamos, una explicación de cuál fue el motivo, ¿no? Por el cual no se pudo llegar a contratar o por el que quedó desierto el procedimiento de selección. Pero como ya hemos visto, ya el reglamento ha establecido una regla para cuando se declara desierto una subasta inversa. Buenas tardes. Para pedir la reducción del precio ofertado al postor, ¿es obligatoria o facultativa? Estimada Dina, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, ya acabamos de ver de que el reglamento ya ha establecido un procedimiento, ¿no? Es verdad, antes se tenía la duda de si se le pedía, si es que se le podía pedir la reducción o no al postor, ¿no? Si es que esto era obligatorio, facultativo, si es que se podía hacer, si es que no se podía hacer. Y además, se tenía la duda de si es que se procedía directamente a verificar si se contaba con los recursos presupuestales o no, ¿no? Para poder continuar con el proceso de contratación. Sin embargo, ahora la norma ya es clara, ya ha establecido directamente que el primer paso es reducir o pedir la reducción de la oferta, ¿no? Esto es lo primero que se tiene que hacer, ¿no? Ahora la norma ya lo ha establecido así. A ver, respecto al rechazo de ofertas, la aprobación del certificado solo la aprueba el titular o puede ser delegable. La aprobación del certificado solo la aprueba el titular o puede ser delegable. Si te refieres, estimado Víctor, a lo que es rechazar la oferta porque no se ha cumplido o no se ha podido, digamos, mantener esta oferta debido a todo esto, o sea, pese a que se ha realizado todo el procedimiento que establece el 68 del reglamento, pues va a depender de las competencias de cada funcionario. Yo no te podría decir si es que se ha delegado o no. Sí hay entidades que, claro, delegan justamente este tema de la administración de los procesos, ¿no? De la gestión de los procesos de contratación. Recordemos que la delegatura es posible siempre y cuando la ley o el reglamento no lo prohíba, ¿no? Y en este caso, el curso de los procedimientos de selección, en su mayoría son delegables, ¿no? Son muy pocas las competencias que son indelegables. En caso de que la ficha de homologación esté parcialmente homologada, ¿se puede hacer consultas o observaciones en la fase de selección? A ver, estimado Cristian, recordemos que el proceso de homologación solamente lo pueden hacer los sectores, ¿no? Las entidades de los sectores correspondientes. En este caso estamos hablando de ministerios. Una ficha de homologación que esté parcialmente homologada. No comprendería al 100% tu pregunta, pero si tenemos una ficha de homologación, una vez que se emplea una ficha de homologación para hacer un procedimiento de selección, lo que establece la norma es que ya no se pueden hacer consultas de observaciones, ¿no? Eso es lo que se ha establecido ahora. Cuando en el procedimiento de selección utilizamos ficha de homologación ya aprobada, ya no se pueden hacer consultas de observaciones. En una adjudicación simplificada, una REMIPE, cuando presenta carta fianza como garantía de fiel cumplimiento y cuando se acoge a la retención en las valorizaciones. Bueno, estimado Edgar, en este caso no ha habido modificación respecto de ese aspecto de la retención.
recordemos que estamos solamente viendo por cuestiones de tiempo las modificaciones de la norma. Esto se encuentra en el reglamento. Rápidamente para recordarlo nada más, solo para que lo tengas en cuenta, recordemos que el reglamento ha establecido que cuando se trata, ¿no?, de adjudicaciones simplificadas, en el caso de obras, por ejemplo, cuando se trata de pymes, ¿no?, de micro y pequeñas empresas, ¿no?, puedes presentarte y pedir la retención, ¿no? Es un beneficio que tienen las MIPES, ¿no?, en lugar de la garantía. Pero en este caso, este punto no ha sido objeto de modificación. Si una entidad convoca una adjudicación simplificada por 30 días calendario de ejecución de obra, para dicha ejecución. Ojo, en obras. Pregunta, dice, si en la actualidad está en ejecución una obra, ¿es de aplicación el artículo 158 de la ampliación de plazo o solo es este que nazca desde el inicio? Es decir, para nuevos procedimientos de selección. A ver, en este punto, estimado Ernesto, recordemos lo siguiente, ¿cuál es la normativa aplicable a los contratos, ¿no? A las contrataciones? La ley establece que la normativa aplicable es aquella vigente al momento de la convocatoria. Entonces, en este caso, si tienes un contrato que ha sido convocado, ¿no?, convocado con la normativa anterior, lo que se le debe aplicar es la normativa vigente al momento de la convocatoria. Con eso ya estaría respondiendo tu pregunta. Tienes que analizar cuál es la normativa que estuvo vigente al momento de la convocatoria, que es justamente la normativa que se va a aplicar a tu contrato. Respecto a la resolución de contrato, además del incumplimiento del pago, ¿qué otra obligación de la entidad se considera esencial a fin de requerir la resolución de contrato por incumplimiento de la entidad? ¿O cómo distinguir una obligación esencial de la entidad? A ver, estimado, bueno, anónimo. Tengamos en cuenta lo siguiente. Una obligación esencial es aquella que básicamente es objeto de la prestación a la cual yo me encuentro obligado. Esa es la definición de una obligación esencial. Porque estamos hablando de que existe la prestación y la prestación tiene su propio objeto, ¿no? Estamos hablando de un objeto contractual, pero existen prestaciones y estas prestaciones tienen sus propios objetos. Entonces, una obligación esencial en el caso de la entidad es el pago. ¿Qué otra obligación esencial tiene una entidad? No sabría decirte porque vamos a tener que revisar el contrato en sí, ¿no? Cada contrato es, digamos, son reglas diferentes, son reglas particulares. Entonces, ahí tendríamos que evaluar el contrato en sí. Aparte del pago, ¿qué otra obligación esencial podría tener la entidad? A ver, en este momento no se me ocurre, digamos, un ejemplo en particular, pero ya, por ejemplo, en el caso de obras en que se tenga que hacer entrega de terreno, ¿no? La norma lo que ha establecido es que incluso para que se inicie el plazo de ejecución contractual, tiene que haber entrega de terreno, ¿no? Entonces, entendiéndolo así, la entrega del terreno, digamos, sería una obligación también esencial cuando como se está pactando, ¿no? Como se ha pactado, digamos, que la entidad es la que tiene que hacer entrega del terreno, entonces ese podría ser quizás un ejemplo de una obligación esencial. Aparte del pago, ¿no? Esta podría ser una obligación esencial, ¿no? La entrega del terreno cuando cuando se ha pactado esto. Cuando se supera la penalidad máxima de cualquiera de las dos penalidades por mora y otras penalidades, la entidad tiene que resolver también en el contrato o es facultativo por la entidad resolverlo. Bien, estimado Eric, bueno, recordemos lo siguiente, la resolución no es una obligación, ¿no? La resolución contractual o la nulidad incluso también del contrato son figuras jurídicas, por así decir, ¿no? Que son potestativas, es decir, la entidad tiene la potestad o no de emplear la resolución o de emplear la nulidad, ¿no? Hablo de ambos casos porque ambos casos, digamos, son muy similares en ese aspecto.
Tengamos en cuenta eso. Ahora, si me preguntaras como entidad, sin ánimo de ponerme ni de parte ni del contratista ni de la entidad, porque sé que acá muchos de los que están presentes son privados, son proveedores y también quizás hay funcionarios, ¿no? Sin ponernos de parte ni de la entidad ni del contratista. Si me pondría del lado de la entidad, es decir, yo como entidad, y tengo que se ha acumulado el máximo de penalidades por una cuestión de gestión y por verificar lo que la norma me dice, ¿no? Quizás sí yo optaría por la resolución del contrato, quizás, ¿no? Ahora, también tendríamos que tener en cuenta algunos detalles, ¿no? De repente el contrato ya está ejecutado en un 95%, en un 96, 97%, ¿no? Falta solamente un 3% para terminar el contrato, para que el contrato ya se cumpla completamente, ¿no? Me convendría, por una cuestión de gestión, digamos, me convendría resolver el contrato. Creería que no, ¿no? Yo creería que no. Más bien me convendría que, bueno, el contratista, a pesar de que ha acumulado las penalidades, lo termine. Obviamente, le vamos a aplicar las penalidades, pero por ahí podría decir de que no me convendría resolverlo, ¿no? Pero claro, esa es una decisión de gestión de cada entidad. Y como siempre decimos en todos los eventos, en todas las capacitaciones, charlas virtuales que dictamos aquí en OCE, toda decisión que tomen las entidades tiene que estar sustentada, ¿no? La normativa de contrataciones del Estado no admite la arbitrariedad. Arbitrariedad es tomar una decisión sin un fundamento, sin un sustento, ¿no? Esa es la arbitrariedad. La normativa de contrataciones del Estado no permite las actuaciones arbitrarias. Entonces, toda decisión que tome una entidad tiene que estar sustentado. Ahora, en la acumulación máxima de penalidades, ¿sería un sustento? Claro que es un sustento, ¿no? Porque la norma está diciendo que cuando acumulas el máximo del tope de penalidades, ya puedes resolver el contrato, entonces resuelves, ¿no? Pero bueno, como digo, la resolución, así como la nulidad también, son decisiones de gestión. En realidad, cada entidad tiene que decidir y sustentar su decisión si es que decide o no resolver. No es una obligación. A ver, respecto a la ficha homologada, se ha aprobado la ficha homologada parcialmente de servicio en empresa de oficinas, por lo que correspondía conforme al requerimiento objeto de monto un CP. Entonces, que habría que dar por no presentar a consultar la ficha homologada, presiones para caso dado que no se trata de una de esas. Si deberían absolverse para el caso dado que no se trata de una de esas. Ok, en este caso, cuando se habla de ficha homologada, si se trata, lo que hemos visto, la modificación respecto a las fichas homologadas es para las adjudicaciones simplificadas, ¿no? El resto de procedimientos de selección han quedado tal cual, no se ha tocado. Por ejemplo, lo que es concurso público no se ha tocado. Así que eso no ha sido materia de modificación. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para suspender el plazo de ejecución de obra? Bueno, en este caso no se está haciendo una pregunta referida a las modificaciones. El procedimiento para suspensión del plazo de ejecución de obra se encuentra en el reglamento, ¿no? Eso no... Cuando es obra por contrato y existe la suspensión del plazo de ejecución contrato, se prueba por resolución solamente de un cuaderno de obra. Cuando hemos visto, ¿no? Respecto de la suspensión del plazo de ejecución, ahora se acuerda la suspensión y también la reanudación del plazo de ejecución mediante acta, ¿no? No sé si es que la pregunta se refiere a eso. Si el artículo 193 dice que las consultas no están de acuerdo, es necesario nuevamente presentar informe técnico, si ya se anotó como ocurrencia de obra. A ver, nuevamente, si en el artículo 193.3 dice que las consultas son anotadas en el cuaderno de obra,
es necesario nuevamente presentar informe técnico si ya se anotó como ocurrencia de obra. No, es que una cosa es anotación de la consulta en el cuaderno de obra y otra cosa es el informe técnico que sustenta tu consulta. Es decir, tu consulta como residente de obra, ¿no? Tu consulta tiene que ser sustentada con un informe técnico. Este informe técnico tiene que ser presentado al inspector o supervisor, ¿no? Para que a partir de allí ya se realice el procedimiento para la absolución de consultas. Una cosa no quita otra. Es decir, la anotación de la consulta en el cuaderno de obra no quita que tengas que presentar un informe técnico. La anotación en el cuaderno de obra no es el informe técnico, ¿no? No sé si esa es la confusión, pero son dos cosas diferentes. A ver, en las convocatorias ya debe de indicar que los adelantos tienen que ser fideicomisados. Bueno, como se acaba de indicar, estimada Carolina, ahora se ha agregado justamente, ¿no?, la posibilidad de que se pueda incorporar una cláusula para la constitución de fideicomisos para el manejo de los adelantos. Con respecto al adelanto de materiales, la entidad le entrega el adelanto al contratista. La totalidad de los solicitados no son armados o la entrega con fondos superiores. No comprendo la pregunta. A ver, creo que es un caso particular. De acuerdo a mi fuerza en el numeral 68.3, rechazo oferta del comité solicita al postor la reducción de su oferta económica. ¿A quién se debe solicitar dicha reducción? Solo al postor en primer lugar. La presentación de la reducción de la oferta económica debe ser por esa parte de la entidad. Bien, a ver, se indica, de acuerdo a la modificatoria señalada en el numeral 68.3 del artículo 68, rechazo de oferta. El comité solicita al postor la reducción de su oferta económica. Al respecto, 1. ¿A quién se debe solicitar dicha reducción? ¿Solo al postor que ocupó el primer lugar o el primer y segundo lugar? Bueno, en este caso le pedimos la reducción a los postores que hayan ocupado los puestos correspondientes, ¿no? Es decir, has hecho una evaluación, has hecho una calificación y te quedan justamente los postores que han sido, bueno, te quedan los postores que han sido calificados, mejor dicho, ¿no? Y a estos les pides la reducción de la oferta, ¿no? No solamente tendría que ser al primer lugar o al segundo lugar. En realidad es una decisión de gestión, ¿no? La norma no te dice solamente pídele la reducción al primer lugar. Aquí también tendríamos que considerar un poquito la eficiencia, ¿no? Si tenemos ya un postor, digamos, ya evaluado, ya calificado, tenemos que su oferta está por encima del valor estimado, valor referencial, lo único que faltaría es que reduzca su oferta, es lo único que nos faltaría, digamos, para poder firmar. Entonces, ¿a quién le pediríamos la reducción de la oferta, ¿no? En este caso, a esta persona que ha sido evaluada y calificada. La norma no ha especificado que solamente se deba hacer al primero o segundo lugar, ¿no? O que solo se debe hacer al primero, no al segundo, no se ha especificado eso, pero aquí tendríamos que usar también un poco el sentido común, el criterio, ¿no? También hacer un poco más eficiente eh, tomar decisiones eficientes respecto del procedimiento para que no se prolongue y para que pueda finalmente contratarse. Recordemos que la finalidad de todo procedimiento de selección es contratar, ¿no? No se busca, al contrario, no se busca rechazar ofertas por rechazar. ¿Por qué? Porque si rechazamos todas las ofertas, entonces nos quedamos en desierto y eso es lo que no se quiere, no se pretende quedar en desierto. A ver. Las ampliaciones de plazo solicitadas se publicarán en el SEACE cuando se trata de un contrato y con respecto al proveedor, si solicita ampliación, lo sigue sentadas en una carta por mesa de partes de la entidad. Estimada Dina, sí, las ampliaciones de plazo, es decir, lo que resuelve la entidad, ¿no?, a través de, respecto de las ampliaciones de plazo, se van a notificar a través del SEACE. Hasta que la plataforma incorpore, digamos, el punto, todo este manejo ya es electrónico, ¿no? Ya es operativo en la plataforma. Para poder hacer esa notificación se van a seguir usando los medios físicos, ¿no? A ver.
Si un proceso fue convocado antes del 28/10 y las bases no tienen que ir con el contratista. A ver, con respecto al artículo 178.1, donde se establece que se debe de suscribir el acta de reinicio del plazo contractual, esta debe ser firmada por la entidad y el contratista y ser notificada al supervisor, o tiene que ser firmada por entidad y supervisor y contratista, si puede aclarar la consulta. Bueno, la norma lo que ha establecido es que se debe acordar el reinicio, ¿no? A través de un acta. Recordemos lo siguiente, a ver, en el caso de la entidad, es la entidad y quién representa a la entidad de manera técnica, o sea, quién es la cara de la entidad, ¿no? En lo que respecta a supervisar justamente, ¿no? La correcta construcción, la correcta realización de la obra es el supervisor, ¿no? Entonces, la norma no ha aclarado quiénes son los que deben suscribir, pero se entendería que debe ser un acta en el cual se encuentre el acuerdo, ¿no? ¿Quiénes acuerdan? Contratista y entidad, ¿no? Contratista, entidad, y bueno, podría ser también el supervisor. No se ha aclarado este punto en la norma, es cierto, ¿no? No se ha aclarado de que el acta debe ser firmada por el contratista y la entidad o también por el supervisor, pero en todo caso, lo que sí se ha dicho es un acta en donde se tenga el acuerdo. Y en definitiva, ¿quiénes son las partes del contrato? Entidad y contratista, ¿no? Por lo menos estas dos partes sí tienen que encontrarse en el acta, ¿no? Porque se entendería que las partes son las que se ponen de acuerdo para suspender el plazo de ejecución contractual. Entonces, por lo menos estas dos partes sí tienen que estar en el acta. A ver, para la presentación del calendario de equipamiento se requiere que este plazo es presuntario de movimiento de interés. Para tener un plazo, la entidad podría solicitar este sustento. A ver, para la presentación del calendario de equipamiento se requerirá que este plazo sea sustentado en un análisis de precios unitarios con un rendimiento, mano de obra, materiales y un metrado para que se pueda tener un plazo. ¿La entidad podría solicitar este sustento? Sí, claro que sí. Es decir, recordemos que en el marco de lo que son contratos de obra, siempre tiene que contarse con un sustento, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes establecer un plazo si no cuentas con todo el sustento que justamente es necesario para poder determinar ese plazo, ¿no? Entonces, ¿la entidad puede solicitar ese sustento? Claro que sí, claro que sí. Adelanto con fideicomiso. Si un proceso fue convocado antes del 28/10/22 y las bases no tienen fideicomiso, un contratista gana buena por 184.9 que brinda las bases de fideicomiso en el próximo figura 140. Plazo de presente más de contratos. No entiendo, cumpla con profesión el contrato y refuerza la asignación del presente personal número cumpla con su perfeccionar. Cumpla con profesión dentro de los planes establecidos en la ley. No, parece que se olvidaron de escribir la pregunta. La aplicación de penalidades, cuando es MIT, se aplica la ley de gente, el contrato. ¿Desde cuándo entra la aplicación? La modificación. Recordemos que las modificaciones entraron en vigencia a los 15 días hábiles, si no me equivoco, desde que se publicó en el peruano. La vigencia la establece el mismo decreto supremo. La absolución de consultas deben ser comunicadas al supervisor de obra con cualquier contratista, todas que las consultas planteadas de acuerdo
es eso? Copia del contratista. A ver, vamos a leer en voz alta esta pregunta para poder entenderla mejor. La absolución de consultas deben ser comunicadas al supervisor de obra con copia al contratista, toda vez que las consultas planteadas por el contratista a través del cuaderno de obra deben ser absueltas por el supervisor de obra en el cuaderno de obra. Bueno, recordemos que el residente de obra, si bien es cierto, plantea las consultas, ¿no?, a través del cuaderno de obra, pero finalmente el residente de obra, ¿quién es? Es aquel que representa al contratista, ¿no es cierto? El residente de obra representa al contratista, el supervisor representa a la entidad. Entonces, se entiende que las consultas entre el residente y el contratista se supone que debería haber una plena comunicación. Entonces, bueno, no creería que el residente de obra plantee una pregunta sin informar al contratista, ¿no? En este caso, no sé, no se me ocurre que el residente actúe por su propia voluntad, siendo que es la representación prácticamente del contratista, ¿no? Siempre debe haber una comunicación allí. Con respecto a los reajustes, supongamos que el cliente se está sobre la forma de se cuenta de más integrada en su sobre el pago de reajustes. Se dan cuenta de que es un contrato de la pregunta de ese contrato está previsto. A ver, el tema de reajustes. Recordemos que los reajustes tienen que estar en las bases, ¿no? Este tema de los reajustes no pueden ser materia de modificación contractual. Y justamente cuando uno se presenta a un procedimiento de selección, y esto va mayormente para proveedores, también para entidades, porque las entidades también tienen que tener en cuenta esto, ¿no? A veces, digamos, no sé, nos olvidamos de ponerlo en las bases, por allí nos olvidamos un poco de qué es lo que se debe incluir, qué es lo que debemos tener en cuenta y no lo ponemos, ¿no? Pero esto va sobre todo para los proveedores. Recordemos que los reajustes no pueden ser materia de modificación, ¿no? Al menos la normativa no ha establecido que sea materia de modificación. No podría modificarse, digamos, el contrato para incorporar reajustes, ¿no? ¿Podría indicar cuál es la diferencia entre resolución de contrato y nulidad de contrato y en qué situación se dan más figuras? ¿Qué diferencia hay entre resolución de contrato y nulidad de contrato? Bueno, no es materia de modificación, pero a ver, rápidamente, resolución de contrato se da por causales, ¿no? Causales, esto más que nada es doctrina jurídica, ¿no? Recordemos que la resolución se da por alguna causal, de repente por un incumplimiento de prestaciones o por caso fortuito, fuerza mayor, o por alguna situación, como lo dice la norma, una situación ajena a las partes que impida la ejecución del contrato, ¿no? Esto es resolución contractual. La nulidad del contrato, según lo que dice la doctrina jurídica, es que el contrato nació muerto, es decir, el contrato nunca existió, por así decir, nació muerto, debido a que ha habido un vicio en los elementos para la constitución del contrato, ¿no? En este caso, la nulidad, sí es cierto, tiene muchos más efectos que la resolución, porque en la resolución, por lo menos, tienes un contrato que sí existió, ¿no? El contrato sí existió, produjo efectos, etcétera, pero por un motivo se paró, es decir, se cortó con el vínculo contractual, se resolvió el contrato. En la nulidad se dice que el contrato nunca existió, ¿no? Entonces, como nunca existió, no puedes ni siquiera exigir, digamos, los efectos que se hubieran podido producir de este contrato porque este contrato nunca existió. Entonces, esa básicamente sería la diferencia. Pero es más que nada teórica, ¿no? Es teórico, esto es teórico. ¿Quién realiza la liquidación del contrato de obra por resolución del contrato? ¿La entidad o el contratista? Bueno, en este caso la norma ya ha sido clara, ¿no?
cuando se resuelve un contrato, ¿quién presenta la liquidación del contrato? ¿No? La norma ya lo ha establecido, el contratista, ¿no? La modificación lo ha incluido. Recordemos que existe todo este procedimiento para la liquidación del contrato de obra, ¿no? En primera cuenta es el contratista que presenta la liquidación. Sin embargo, si es que el contratista no presenta la liquidación, que también se puede dar el caso, ya se procede a la vía B, digamos, ¿no? Acá hay una pregunta para los amigos de del área que se encarga de la certificación. Estos cambios vienen en el examen de certificación programados para este año. No sabría decirte, yo no soy de esa área. Aquí nuestros estimados compañeros de repente te pueden contestar. Eh, no ha colocado nombre. ¿Cuál es el motivo de haberse establecido un plazo de 90 días para la liquidación de obra? Una segunda disposición complementaria transitoria. Buenas tardes. Con esta nueva actualización del reglamento de la ley se van a actualizar también. Sí, claro, lo que establece el reglamento, perdón, el decreto supremo que establece las modificatorias es que el OCE va a adecuar las bases, ¿no? Si se declara desierto una oferta que procede a ser mentira. No entiendo la pregunta de Gino. Pasamos al siguiente. Respecto a la reducción de oferta, entonces el orden de prelación se A ver, dice, respecto a la reducción de ofertas, entonces el orden de prelación se posterga hasta después de las respuestas. Claro, en realidad lo que va a suceder es que el SEACE, ¿no? Te, te establece el orden de prelación, ¿no? La plataforma del SEACE lo que realiza, según tengo entendido, es establecer ya un orden de prelación, de acuerdo a cuál es el postor que ha obtenido, digamos, el mayor puntaje, que generalmente es el que realizó la mejor oferta, el mejor precio, etcétera, etcétera. Ahora, no es que se postergue el orden de prelación, sino que se debe pedir la reducción de oferta para poder saber si es que se le va a rechazar o no, ¿no? Entonces, primero debemos realizar todo el procedimiento que se ha establecido ahora pidiendo la reducción de ofertas, ¿no? Antes de poder saber si es que esa oferta finalmente va a ser rechazada o no. No es que se posterga el orden de prelación. Para el trámite de la resolución del contrato de las partes, ¿cuántas cartas notariales se tienen que notificar? A ver, para el trámite de la resolución de contrato, las partes, ¿cuántas cartas notariales tienen que notificar? Bueno, lo que hemos visto ahora es que, bueno, desde antes ya se tenía eso, ¿no? Para resolver un contrato por incumplimiento tenías que remitir una carta notarial, ¿no? Pidiendo o exigiendo primero, intimando al cumplimiento de las prestaciones no ejecutadas o incumplidas, ¿no? Si es que vencido el plazo para que se cumpla con la ejecución no se realizaba este cumplimiento, ya se resolvía de pleno derecho. ¿Te refieres a eso? Me imagino. Entonces, hay una situación o situaciones que es la que ha ordenado ahora la modificación. Ya se encontraban antes, pero ahora se han ordenado, o sea, se han establecido ya en literales de manera más ordenada, en las cuales no había necesidad de intimar al cumplimiento, ¿no? Sino simplemente se comunica la resolución, ¿no? Que es, como hemos visto,
acumulación del tope de penalidades, ¿no? Que el incumplimiento es irreversible, ¿no? Etcétera. En caso de que la adjudicación simplificada, ¿qué tipo de adelanto se puede pedir? No, no entendería esto. ¿Cómo sabe el impostor va a recibir referencial? A ver, esta pregunta no la entiendo muy bien, pero vamos a tratar de responderla. En caso de que la adjudicación simplificada, ¿qué tipo de adelanto se puede pedir? Bueno, la norma, la modificación, si te refieres a la modificación de ahora, se ha establecido un nuevo tipo de adelanto, ¿no? Por equipamiento inmobiliario. Antes era solamente adelantos directos para materiales e insumos. Ahora se agrega uno más que es para equipamiento inmobiliario. Entonces, ya tienes 3 tipos de adelantos, ¿no? Para estos 3 tipos de adelantos no se ha establecido reglas especiales respecto de del procedimiento de selección que se vaya a usar, ¿no? Así que, bueno, no sé si a eso te referías. ¿Cómo sabe el postor el valor estimado diferencial de reducir la oferta si se mantiene oculto este valor? A ver, es anónimo. Estimado, mira, ¿cómo sabe el postor el valor estimado referencial a fin de reducir la oferta si se mantiene oculto este valor? Recordemos que el valor referencial no es oculto, el estimado sí. Bueno, en este caso no se le va a indicar al postor cuál es el valor estimado, no. Lo que le tienes que decir es, ¿sabes qué? Supera el valor estimado, reduce tu oferta. ¿Hasta cuánto lo reduces? No lo sé. Ya depende de ti cuánto puedas reducir, ¿no? Justamente, recordemos que una de las funciones del valor estimado es que los postores, en este caso los proveedores, ¿no? Nos den precios que realmente, o bueno, que sean lo más realistas, lo más acorde a lo que se encuentra en el mercado. Entonces, si tú revelas el valor estimado, ya estaría perdiéndose, digamos, esta finalidad del valor estimado. Así que lo que se quiere es eh, pedir, sí, la reducción de la oferta cuando ésta supera el monto, el valor estimado, el valor referencial, pero no se le va a decir al proveedor o en este caso al postor, no se le va a decir cuál es el valor estimado. Y justamente lo que contestábamos hace un rato, ¿no? No es que la entidad le va a solicitar al postor, reduce tu oferta en tanto por ciento, reduce tu oferta en tanto monto, no. Cada postor es libre de reducir o no su oferta. Justamente por eso la modificación del reglamento dice, si es que aún reduciéndola sigue siendo superior al valor estimado o valor referencial, ¿no? O si es que no redujo su oferta directamente, puede suceder que el postor te diga, no voy a reducir mi oferta, ¿no? Entonces, no habría que tener preocupación por cómo sabe el postor el valor estimado para reducir su oferta, no, porque es el postor el que tiene que decidir si reduce o no reduce su oferta, ¿no? Es decisión de él, nadie lo puede obligar a reducir nada. ¿Para qué tipo de contrataciones y cuál es el proceso de ampliación de plazo mediante el OCE? A ver, ¿para qué tipo de contrataciones y cuál es el proceso de ampliación de plazo mediante el OCE? Si te refieres al al procedimiento, perdón, para las solicitudes de ampliación de plazo, bueno, ahora el procedimiento sigue siendo tal cual. La diferencia es que las notificaciones de las decisiones de la entidad respecto de estas solicitudes van a ser a través del SEACE, o sea, se van a notificar a través del SEACE. No sé si te refieres a eso, pero esa es la modificación en sí. El procedimiento es eh, el mismo que ya se tenía, solamente que la notificación ahora va a ser a través del SEACE. Es decir, el artículo 68 se aplica antes del otorgamiento, cuando ya se calificó en esos supuestos si las dos ofertas calificadas superan.
Una baja más su precio se le otorgaría a este. A ver, es decir, el artículo 68 se aplica antes del otorgamiento, cuando ya se calificó. En ese supuesto, si las dos ofertas calificadas superan el BI, pero si la segunda baja más su precio, se le otorga buena a este. Ya, lo que sucede es lo siguiente. Acá nos preguntan, dice, el artículo 68 se aplica antes del otorgamiento. Cuando ya se calificó en ese supuesto, si las dos ofertas calificadas superan el BE, pero si la segunda baja más su precio, se le otorgaría la buena prueba a este. O sea, claro, esto de la reducción de ofertas justamente se hace mucho antes del otorgamiento de la buena pro. ¿Por qué? Porque se otorga la buena pro a quién, ganó, ¿no es cierto? Ahora, recordemos que el precio no es el único factor de evaluación. A veces sí, en su mayoría sí, pero a veces no es el único factor de evaluación. Entonces, ¿a quién se le otorga la buena pro? A quien obtuvo mayor puntaje de acuerdo a la aplicación de los factores de evaluación. Si el precio es el único factor de evaluación, bueno, entonces, claro, el que finalmente oferta menor precio es el que va a obtener mayor puntaje, ¿no es cierto? Pero imaginemos que no es el único factor el precio, entonces, ¿a quién le tenemos que otorgar la buena pro? A quien obtuvo mayor puntaje en la aplicación de los factores de evaluación, ¿no? Si es el único el precio, bueno, sí, tendría que aplicarse a quien ganó mayor puntaje justamente por haber ofertado el mejor precio, ¿no? Una subasta inversa convocada antes de la entrada en vigencia de la actual modificación. ¿Se requerirá dos desiertos de la subasta inversa o ya se podría aplicar? A ver, una subasta inversa convocada antes de la entrada en vigencia de la actual modificación, con esto ya terminamos porque ya estamos con el tiempo. ¿Se requerirá dos desiertos de la subasta inversa o ya se podría aplicar solo con una declaratoria de desierto? Recordemos lo siguiente, los procedimientos de selección se rigen por la norma convocada, ¿no? Por la convocatoria, por la norma vigente al momento de la convocatoria. Entonces, estas modificaciones solo pueden ser aplicadas a los procedimientos de selección convocados con esta norma modificada, con esta normativa ya nueva, ¿no? Los procedimientos de selección anteriores a esta, convocados con una norma anterior, no se les aplica estas reglas, así que ténganlo en cuenta, por favor. Y ojo, declaratoria de desierto no es fin del procedimiento de selección. Lo hemos dicho en varias opiniones también. Ustedes, bueno, es bueno decirlo nuevamente. La declaratoria de desierto no es fin del procedimiento de selección, ¿sí? No es una forma de finalizar el procedimiento de selección. El procedimiento de selección continúa. Así que es por eso que se aplica la norma vigente al momento de la convocatoria. Bueno, con esto hemos llegado al final. Ya nos hemos pasado unos minutos de la hora. Muchas gracias por su atención. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.